Empezamos en 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Local Sound, el espacio para la gente local que lo hace diferente. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Hola, soy Christopher Miranda y soy director de orquesta. Christopher, bienvenido, es un gustazo conocerte, tenerte aquí en esta nueva edición de nuestro programa. Agradeciendo a todos compartir y difundir en sus redes sociales. Bueno, como ya lo menciona Christopher, él es director de orquesta. Cuéntame un poquito cómo iniciaste desde la música, el primer instrumento que agarraste o cómo fue que, no sé, qué canción despertó ese interés. Yo creo que, bueno, yo tengo estudiando música desde los 11 años. Para mí al principio la música fue algo totalmente nuevo, ¿no? Porque a los 11 años apenas vas descubriendo como tus gustos, vas descubriendo quién eres, ¿no? Entonces, a mí me encantaba el rock, siempre he sido fan de los Beatles. Entonces, una cosa que yo quería era tocar música de los Beatles. Entonces, con ese ímpetu de los 11 años, me compré una guitarra y empecé a aprender, ¿no? Empecé a tocar la guitarra. Poco a poco, pues, fui conociendo más tipos de música. Mi misión siempre era buscar algo más difícil, buscar algo que fuera más complejo y buscar una interacción con la música que fuera un poquito más, que siempre fuera un poco más allá, vamos. Entonces poco a poco me fui introduciendo a la música clásica. Cuando tenía como 14 años entré a la Escuela Municipal de Formación Musical y fue ahí donde conocí el contrabajo y poco a poco me fui metiendo en todo, ¿no? Me fui metiendo en el piano, me fui metiendo en el bajo eléctrico, que de repente me daban ganas de agarrar un ukelele, lo agarraba, de repente quería tocar una armónica, pues también lo hacía, ¿no? Entonces iba conociendo poco a poco gente y poco a poco me iba introduciendo más y más en la música. Para mí, yo creo que lo principal fue esta interacción que tuve en la escuela municipal porque todos eran excelentes músicos, todos eran casi como una gran familia, ¿no? Entonces a mí me impulsó muchísimo conocer a esa gente que tenía como tanto amor a la música. Entonces poco a poco yo me fui envolviendo de todos los instrumentos que iba agarrando, pero siempre teniendo el contrabajo como mi instrumento principal. Eh, en ese instrumento hice mi licenciatura, hice una pequeña carrera como solista, estuve por varios años dando conciertos, pues un poco en todos lados, ¿no? En Toluca, en Durango, estuve en Zacatecas, estuve en San Luis dando conciertos como solista, con orquestas, con pianistas, con otros compañeros solistas que podíamos hacer como pequeños ciclos de conciertos para exponer un poquito la música de contrabajo, que realmente es una música que no toda la gente conoce dentro de la música clásica. Y dentro de esta afición por encontrar siempre algo un poquito más difícil, fue que desde los 15 años que yo empezaba a ver orquestas, yo quería ser un director de orquesta, pero era algo muy lejano, ¿no? Era algo muy difícil que se veía así a kilómetros y no había tenido realmente la oportunidad, ¿no? Entonces anduve en todos lados, terminé la carrera en contrabajo y entonces me empecé a plantear pues ahora qué sigue, ¿no? Ya había dado conciertos como solista en todos lados, ya había tomado clases con maestros internacionales, entonces fue como este punto en el que dije pues vamos a intentarlo, ¿no? En alguna ocasión mientras yo daba clases en el colegio Andes y del Bosque, se me permitió dirigir una orquesta de un proyecto de los niños y dije, bueno, yo lo hago, yo voy a dirigir esta Yo orquesta me aviento. y fue como que en ese punto yo volví a despertar ese interés por dirigir. Entonces busqué la manera de encontrar una maestría en dirección y con algunos amigos empezamos a formar un proyecto en 2019 para formar una orquesta. Y aquí fue donde ya realmente empezó otra vez. Empecé a meterme otra vez en temas de análisis, empecé a meterme en temas de estudio, empecé a meterme en clases para ahora sí, después de como 10 años después de que tenía este sueño, pues ser director de orquesta. ¿Cómo crees tú, cómo te sientes ahora ese paso de ser, bueno, de niño yo lo veía en la tele, el que está ahí parado, dirigiendo, moviendo las manos de una manera brusca,
te lo plantean incluso hasta los Looney Tunes. No sé si recuerdas un episodio de Bugs Bunny donde es un maestro, un director de una orquesta. No sé si parte de lo que veías en la televisión, la ilusión de estar ahí enfrente de mucha gente, frente a muchos músicos y tú tomar el mando, o qué fue lo que te hizo decir, esto es lo que yo quiero. Yo creo que sí, cuando era niño, siempre voy a recordar a Bugs Bunny siendo director de orquesta, molestando al cantante. Todavía lo hago con los cantantes, me encanta. Pero yo creo que ese paso de escuchar esa música cuando era niño y que cuando yo era niño veía a los músicos de orquesta como algo muy lejano, ¿no? O sea, yo los veía como que realmente. Como las grandes ligas, algo así. Ajá, era como personas así súper lejanas, privilegiados por la música que podían hacerlo. Pero poco a poco cuando fui conociendo gente en esta etapa, como a los 14 15 años, que me fui metiendo a la música clásica y que empecé a tener amigos igual de la misma edad, que tenían los mismos intereses, yo recuerdo que en alguna de las ocasiones, mientras estábamos en la escuela, a veces subíamos al techo y nos poníamos a ver los ensayos de la orquesta de la escuela municipal. Entonces era como que, me acuerdo que alguna vez estábamos diciendo, es que dirigir es como tener una varita mágica, ¿no? Ujú. Que produce la música. El director mueve la mano y mágicamente, como si fuera Harry Potter, produce magia, ¿no? Entonces fue una cosa bien interesante y desde entonces como que se me fue metiendo la espinita de es que yo quiero eso también por ese afán de yo quiero buscar algo más profundo en la música, quiero buscar algo más difícil, quiero buscar como llegar hasta conocer los secretos de la música y para mí la dirección es eso. Fuera de estar ahí enfrente de la gente, es conocer de profundidad la música y lo que conlleva hacerla. Sí, básicamente es como el trasfondo de todo, ¿no? A fin de cuentas, pues sí, yo también tenía como que una percepción similar en cuanto a los orquestistas, ¿no es cómo se le llama? Los músicos de orquesta, son como los eruditos de la música para mí, porque es una persona que tiene un oído súper educado, tiene una coordinación y sobre todo una disciplina, ¿no? Porque lograr estar ahí, así como tú lo estás logrando, conlleva una gran disciplina, un gran esfuerzo, como lo comentábamos hace un momento antes de grabar. Es un trabajo que requiere mucho extra, dedicación total, trabajo en casa, talacharle, machetearle, porque pues a fin de cuentas la música es muy extensa, se podría decir que esté a un tanto infinita, porque a fin de cuentas pues es la expresión de lo que uno tiene en la cabeza. Por ejemplo, ahorita hace rato mencionabas que estás realizando tu maestría en dirección. Dime cómo influyó, por ejemplo, la pandemia, cómo les afectó a los estudiantes de tu carrera, a ti como director, a tus músicos, cómo es que les afectó. Fue muy pesado la pandemia porque encerrarnos en nuestras casas cuando realmente estás acostumbrado a dar conciertos, a, a estar conviviendo con la gente, fue muy pesado. En términos de la carrera, pues todo se hizo en línea, entonces a veces es un poco más difícil hacer cosas prácticas, o sea, tocar un instrumento o tener contacto con la gente no era posible, ¿no? No podías tener a tu maestro ahí enfrente diciéndote cómo hacer las cosas Ujú. y a través de la cámara es difícil. Como director y a mis músicos fue una etapa muy pesada porque cuando empezó la pandemia tuvimos que cortar operaciones, estuvimos 6 meses sin hacer nada y durante esos 6 meses tanto los músicos como yo fuimos teniendo como muchas emociones encontradas, tanto que la mayoría estaban como muy deprimidos, ¿no? Porque estás acostumbrado a la gente, estás acostumbrado a tocar y de repente ya no hay conciertos, ya estás en tu casa, puedes practicar todo lo que quieras, pero la finalidad de la música Es no es compartirlo, ¿no? compartirlo, ¿no? Es tener ese contacto con la otra gente, es no estar solo en tu casa tocando, ¿no? Exactamente. Entonces llegó un punto en el que nosotros decidimos, ¿sabes qué? Ya basta, no podemos seguir así. Entonces después de esos 6 meses regresamos en 2020 con el Requiem de Mozart, un programa bastante pesado que hicimos con coristas, con músicos, reunimos a toda la gente que quisiera realmente cantar, tocar otra vez, porque ya era necesario. O sea, realmente no podíamos vivir sin estar activos, sin estar haciendo arte, sin estar haciendo cosas, y desde entonces no paramos.
Sí, sobre todo esa parte de la convivencia, porque, bueno, a fin de cuentas un gusto se comparte y cuando es con gente que tiene los gustos similares o las mismas pasiones que tú, pues se disfruta aún más, ¿no? Me imagino que es difícil, por ejemplo, yo juego fútbol y sí, el tiempo que estuvimos parados sí fue como que, bueno, ¿ahora qué hago? Esa era mi salida los fines de semana o ese era mi desestrés. ¿Ahora qué hago? No es lo mismo estar aquí en mi patio dominando un balón a estar ya jugando en una cancha. Me imagino que es lo mismo estar con trabajo en tu cuarto o en tu casa que estar ya en un salón rodeado de músicos que comparten el mismo interés, que tienen la misma, a lo mejor la misma disciplina y es lo que los hace hacer la magia que ustedes hacen, ¿no? Como Harry Potter Sí, mencionabas hace poco. exactamente. Oye, hace un rato mencionábamos el tema de la percepción. Es un cambio radical en el modo de ver la música. O sea, no eres el mismo Christopher que a los 11 años, me gustó esta de los Beatles, a lo mejor porque me gustó el sonido de la guitarra, o porque cantaban bonito, o porque el ritmo se me hizo pegajoso o algo así. ¿Cómo es ese cambio? O sea, me imagino que ahorita escuchas una pieza y te pones a analizar desglosando instrumento por instrumento. Es como cuando tienes unos audífonos chafas de los de que trae el celular o que compraste en la papelería. Se escucha como que nada más lo principal, ¿no? Como que todo amontonado, pero ya si te pones unos audífonos Bose o unos de mayor calidad, pues ya percibes, mira, suena un requinto del lado derecho, suena el bajo aquí tiene cierta variación o cómo es ese superpoder que adquiere el oído después de un estudio. Yo creo que es como, yo lo compararía como la forma en la que un doctor ve el cuerpo humano, ¿no? Porque nosotros podemos ver nuestro cuerpo y es como, mi mano, ¿no? Mi pie. Pero un doctor te puede decir todo lo que hay adentro, ¿no? Todo dónde están tus huesos, dónde están tus nervios, tus tendones, tus músculos, qué músculos tiene, ¿no? Entonces, al principio, cuando tenía 11 años y escuchaba una canción, pues era como, es que esta magia que hacen los Beatles cuando cantan. Y poco a poco, conforme vas agarrando esta práctica, conforme te vas enfocando en la música y vas estudiando, vas viendo todo, vas viendo un poco de la armonía, qué tipo de ritmo utiliza, estás viendo las melodías, quién hace qué, cómo funciona el bajo, cómo funciona la guitarra, ya en una pieza de orquesta, cómo funciona la estructura que tiene, ¿no? Cuál es el esqueleto que hay detrás de la pieza y por qué la pieza funciona como funciona. Muchas veces en el trabajo de un director es analizar las piezas. A veces me ponen piezas dificilísimas de, pues que analiza esto de Leonard Bernstein. Y al principio es como un rompecabezas porque tú puedes escuchar la pieza y a lo mejor ves un montón de cosas y poco a poco vas descubriendo cómo funciona la pieza y es un conjunto de muchas habilidades, es de saber cosas teóricas, de saber cosas de la práctica, de saber cosas técnicas e incluso tienes que meterte a metichar en la historia del compositor, estar metichando en la historia del país o de la pieza, porque muchas veces las canciones o las piezas tienen un trasfondo emocional, un trasfondo histórico y eso también influye en la estructura, influye en el sonido, en la armonía. Entonces es un conjunto de habilidades, es como que te pones a diseccionar una pieza y de repente ya encuentras de todo, ¿no? Entonces yo creo que de cierto modo pues ya le quita un poco la magia a la música porque es como que ya, Le ya, quita lo ya, divertido. sí, le quita lo divertido de que es un sonido mágico y no sabes por qué suena así, pero es bonito saber cómo funciona la música y encontrar, a veces todavía me pongo a escuchar alguna canción de los Beatles o algo que se escucha en la radio o en internet y de repente me sorprende encontrar ciertas cosas y es bueno percibirlas y decir, es que esto se hace así porque No esto, sabía que se escuchaba eso, ajá, cosas o a así. veces, esto es una referencia a tal cosa, ¿no? Eso también es súper interesante. Entonces ahí volvemos a la parte de que la investigación es fundamental, la capacidad de tener una buena percepción, un buen análisis, esa madurez mental de decir, ok, este, suena tal nota, por ejemplo, está en sol, pero ¿por qué está en sol? O porque no es nada más porque suena bonito, sino porque como ya lo mencionabas, lleva un trasfondo
emocional, histórico. Por ejemplo, yo soy mucho de ver videos de René, de Calle 13. Hay uno donde explica su canción que se llama René. Este explica sus barras de que hay unas que son referencias a un libro que son de su país, de Puerto Rico. Entonces, hay muchas cosas que tanto como escritor, como músico, como director, todo tiene un porqué más allá del que qué es lo que suena o qué es lo que se ve. Por ejemplo, podríamos hablar de motivación o de inspiración. En tu caso como director, ¿cuál crees tú que es tu fuerte emocional? ¿Cuál es tu inspiración? ¿Cuál es tu motivación al estar allá enfrente? Yo creo que esa es una pregunta bastante compleja. Eh, yo creo que lo principal es hacer música que una a los demás, ¿no? El director tiene la habilidad de tomar a un montón de gente y organizarla para crear algo diferente, ¿no? Tiene la habilidad de revivir compositores que están muertos y revivir sus ideas. Entonces, para mí, mi motivación es generar como arte que una a las personas, ¿no? Tanto a los músicos, porque el proyecto de la orquesta es como que nosotros somos una orquesta independiente, entonces tomamos músicos de todos lados, ¿no? Nosotros no le decimos que no a la gente, entonces reunimos personas que vienen de diferentes escuelas, incluso a veces viene gente de otros municipios, de otras ciudades a tocar con nosotros y reúne. Además, también, por ejemplo, en nuestros conciertos, la gente que va a vernos, ¿no? Es como que se une para escuchar la música, para poder tener este momento en el que nosotros podemos generar algo en donde todos estén sintiendo lo mismo que sentía el compositor y revivir un poquito de sus emociones, ¿no? Entonces yo creo que mi mayor motivación como director es eso, es generar un arte que una y, y una cultura realmente de la música en San Luis también. Es un sentimiento bastante fuerte. Podríamos decir que el director, además de darle indicación a los músicos de qué es lo que hagan, a qué ritmo llevar, también digamos que también mueve la batuta de la emoción de la gente, ¿no? O sea, los estruendos, la sensibilidad de las cuerdas, todo eso a fin de cuentas te genera ese cosquillo en el pecho tú como público, ¿no? Entonces yo sí pienso la verdad que el director no únicamente juega con sus músicos, sino también influye mucho en el público, porque pues como tú lo dices, es como si sintonizamos un radio y todos estamos en el mismo canal y todos sintiendo lo mismo al mismo tiempo, sí es como una experiencia muy magnífica. Imagínate, o sea, a nivel público es algo muy inigualable, muy inexplicable. Me imagino que a nivel músico ya es algo de otro nivel, ¿no? Porque tú sabes lo que estás haciendo y sabes lo que te costó. Entonces eso al momento de estarlo tocando, al momento de estar dirigiendo, me imagino que sí te genera una gran satisfacción en el momento. Sí, se trata, el director tiene que entender cómo funciona la música que está dirigiendo desde todos los aspectos para encontrar en su propia persona, o sea, el director es como un canal entre lo que pasó por la mente del compositor y las demás personas, tanto los músicos como la audiencia. Entonces, yo trabajo mucho creando ideas, ¿no? A mí me gusta mucho el cine, entonces yo me creo películas sobre cómo funcionan las Okay. cosas, ¿no? Porque para mí es bien interesante cómo transmitir una idea. Por ejemplo, en diciembre teníamos que presentar una obertura de Beethoven que se llama Obertura Coriolano. Es pura música, pero narra una historia, narra la historia de un general romano que es como una persona muy cruel, que es desterrado de Roma y entonces él se une a los enemigos de Roma para generar una invasión y destruir la ciudad. Pero justo en el punto en donde él está en las puertas de Roma para empezar el ataque, su madre llega y lo convence de que no puede destruir a la ciudad que él ama. Entonces ahí hay bastantes emociones. Eh, yo lo que hago es investigar la historia, investigar qué hacía Beethoven en ese punto, investigar toda la armonía y yo me convierto en el filtro que une todas las ideas y se lo tengo que estar compartiendo a los músicos, ¿no? Tanto en lenguaje no verbal, porque los movimientos que tengo que hacer tienen que transmitir. Por ejemplo, si hay una parte donde hay demasiada tensión, tienen que transmitir esa tensión. Si hay una parte donde el sonido sea más suave, mis movimientos tienen que ser muy suaves, tienen que ser muy sutiles. Y también ir explicando a los músicos cómo debe sonar, cuál es la idea, de dónde
en qué parte de la obra para mí Coriolano está furioso destruyendo cosas y en qué parte digamos que son estas palabras de la madre de Coriolano buscando convencerlo por la ternura y el sentimiento de que, de que Roma es la ciudad que ama. Entonces se trata de que me convierto en ese filtro para hacer que todas las ideas se junten y pasarlo tanto a la gente como a los músicos. Y ya en el concierto que los músicos sientan realmente los momentos de furia, los momentos de ternura, los momentos de miedo. Y eso va a hacer que la gente cuando lo escuche sienta el estruendo, sienta el temor, sienta el amor que hay ahí. Sí, a fin de cuentas es como si fuera una especie de actores, ¿no? Como si tuvieran que cumplir un rol actoral. Tienes que transmitir la emoción, pero esta vez ya no como quien dice con movimiento corporal, sino con sonido, ¿no? Y como lo que decías, los movimientos que tienes que hacer para indicar que el sonido es más suave, entonces quiere decir que la comunicación es algo vital para poder cumplir el rol que tú estás cumpliendo, ¿no? Sí, tanto verbal como no verbal. El director hace una cosa bien interesante. Ve una partitura y convierte símbolos que ve en algo en su cabeza y luego los traduce como movimiento para que el músico lo traduzca como sonido. Es un proceso bien extraño que pasa por la vista, pasa por el oído, pasa por todos lados, ¿no? Entonces es vital para nosotros el comunicarnos, el saber cómo comunicar con las manos, el tener un lenguaje no verbal bien interesante con los músicos y también a veces verbal, porque a veces tienes que encontrar la manera de poder comunicar al músico qué es lo que quieres, porque no siempre van a entenderlo de primeras, ¿no? Entonces tienes que tener una habilidad para la comunicación para poder explicarle al músico y que haga clic con la idea, que haga clic con la idea. Muchas veces pues vas a dar una explicación técnica, a veces vas a dar una explicación práctica, pero yo creo que también sirve que te sepas comunicar con la gente en todos los sentidos, ¿no? Por ejemplo, una cosa que yo hago es que muchas veces necesito explicar un sonido y la mejor manera es explicarlo con un meme, ¿no? Explicarlo con algo que sale de internet o explicar una idea desde cosas más pop, cosas más cercanas a la gente. Una cosa que yo admiro mucho de Leonard Bernstein, que es un director de Estados Unidos, bueno, es que él era un comunicador. Él tenía programas de televisión donde él explicaba a la gente cosas sobre música clásica, pero digamos que hablaba desde el mismo idioma que hablaba la gente. Entonces, no necesariamente tienes que comunicarlo con cosas técnicas. Si hoy en día digamos que los memes son una forma de poder comunicarte y te ayuda a poder explicar una idea, pues la puedes utilizar. También es una forma de modernizar un poco esta figura del director, que realmente lo que busca es comunicar, lo que busca es expresarle a los músicos para que después ellos le ayuden a expresar la idea a la gente. Y por ejemplo, estos movimientos te los enseñan conforme vas avanzando en la carrera, tú creas tu propio sistema, o cuáles son las bases para poder tener ese lenguaje para poderlo transmitir a tus músicos y que ellos acaten la indicación. Pues hay bases, incluso hay como diferentes, digamos, ramas o escuelas sobre la técnica, sobre los italianos, sobre los rusos, sobre la técnica americana. Hay como partes que son la base, que es realmente la marcación del tiempo, donde haces un movimiento continuo y simplemente estás marcando si tiene 3 tiempos, si tiene 4 tiempos la partitura. Y después es estudiar cómo hay como ciertas técnicas, si quieres que vaya más rápido, si quieres que vaya más lento. Son técnicas que te pueden ir como dando poco a poco, pero con base en la práctica tú también vas sacando tu propio movimiento y vas viendo la eficacia de cómo lo haces, ¿no? Porque no todos los movimientos van a funcionar con todos los músicos. No es como que pueda haber, si hay una escuela general, si hay técnicas específicas, pero ya depende de ti el cómo las combinas para expresarlo. Sí, no es como que te alucinas en el momento y empiezas a manotear diferente. Tú sabes lo que quieres decir,
pero pues a fin de cuentas el músico es el que, bueno, ahora qué quiere que haga, o sea, no, eso no lo había hecho, o no sé si significa más alto, o que corte, o qué es lo que significa, a fin de cuentas, también desde el movimiento de las manos, toda la comunicación que debe de llevar un director, también es algo que tiene que llevar demasiada investigación, ¿no? Me imagino, y bastante práctica para poder lograr un clic con el músico. Sí, pues o sea, primero tienes que saber cómo funciona el músico y también la música, entonces realmente tus movimientos expresan eso, haces las cosas, si quieres que el sonido sea más grande, haces movimientos más amplios, si quieres que suene así como más quedito, bajas el rango de tus movimientos, si quieres un movimiento con ideas más unidas, más ligadas, pues haces un movimiento muchísimo más suave, si quieres que sea más cortante, haces movimientos como más lineales, pero poco a poco tú vas construyendo cómo traducirías la partitura en movimiento para expresársela al músico. Y bueno, por ejemplo, ahorita, bueno, ya hablamos más de la parte académica y teórica. ¿Cómo ha sido para ti? ¿Cuál fue tu primer paso de estarlo aprendiendo a ponerlo en práctica? Yo creo que, bueno, en 2019, como te comenté, formamos la orquesta. Entonces realmente para mí fue una cosa bien impresionante llegar y de repente estar enfrente de la gente, ¿no? En 2019, me parece que fue en noviembre, hicimos nuestro primer concierto, presentamos la Sinfonía 25 de Mozart y fue una experiencia bien diferente, ¿no? Te tiemblan las piernas porque de repente estás enfrente de la gente y se te olvida todo lo que has hecho, ¿no? Pero yo creo que poco a poco fuimos creciendo, ¿no? Como te dije, ese día entendimos que uno podía formar una orquesta y generar un proyecto tan grande, porque usualmente formas una banda de rock e invitas a 4 amigos, ¿no? Ajá. Pero una orquesta no se hace 4 personas, ¿no? Juntamos 20, 30 personas, las unimos y de repente estar ahí enfrente de todos como que te congela, ¿no? Pero cuando arranca la música, al menos en mi caso yo empecé a agarrar confianza, fue como que yo me sentí seguro en ese momento, como que ya empezando la música, ya empezando a correr todo y ya empezando la interacción de ese momento de estar tocando, de estar dirigiendo, donde la música está viva, te sientes más seguro, te sientes cubierto por los músicos, te sientes cubierto por el público, porque no es una experiencia fría, es una experiencia realmente muy cálida de estar interactuando con los demás, tanto con el público como con los músicos. Y por ejemplo, digamos, ese miedo o ese temor, por ejemplo, lo que mencionas de la banda de rock, a veces con los mismos ensayos, solo son 4 personas, ensayas, 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 y en las presentaciones en vivo puede llegar a ver que el guitarrista se equivoque, o que el baterista cuatrapee, o que se le caiga una baqueta. Al momento ya de hacerlo a este nivel tan grande, que lo que comentas, 20 30 músicos, se me hace algo verdaderamente impresionante. este, ¿Cómo es que puedes trabajar tú con eso? ¿Cómo controlas ese miedo a que a alguien se le vaya a reventar una cuerda, a alguien ya no sople ese instrumento, no sé, que se le vaya el aire por los nervios? ¿Cómo trabajas tú con ese nerviosismo? Bueno, esa ansiedad siempre está presente, pero yo creo que es uno confiar en los músicos, porque cuando yo tocaba en orquestas, me llegó a pasar que se me rompía una cuerda en medio del concierto, que no sé, llegó a pasar que se rompió un instrumento. Hay ocasiones en las que tú como músico puedes seguir tocando, ¿no? Por ejemplo, una vez me pasó, se rompió una cuerda antes del concierto y tuve que tocar así, ¿no? No había de otra. Entonces ahí el director pues deposita la confianza en que el músico puede resolverlo, pero también es el momento donde estás tocando, donde estás dirigiendo, no es como poner una grabación, no es como que pones y sale todo correcto, sino que siempre va a haber detalles y eso es un poco de lo que hace que la música interpretada en vivo tenga esa magia, ¿no? El hecho de que el factor humano genera esas pequeñas variaciones que no son una grabación. Y realmente eso es algo muy importante de la música, ¿no? Si yo quisiera escuchar una grabación, pondría una grabación, ¿no? Y ya. Pues si yo quisiera que sonara todo así perfecto, puedes poner un MIDI, ¿no? Lo puedes generar. Pero el factor humano le agrega cierta magia a la música porque hace que interactúes, ¿no? Si alguien se equivoca, tú como director tienes que hacer que vaya bien. Si alguien de repente tiene una entrada mal,
Es tu deber en ese momento del concierto hacerle saber y después hacer que vaya bien. Entonces como que no es simplemente ya empiezas a dirigir y todo funciona mágicamente, sino que realmente empiezas a dirigir y poco a poco tú vas interactuando con lo que vaya pasando. Si alguien se equivoca, tienes que hacérselo saber. Lo interesante es que se lo tienes que hacer saber sin decírselo, porque en el concierto ya no puedes hablar. Entonces tienes que buscar la manera de ir corrigiendo las cosas que vayan pasando sobre la marcha y eso es bien interesante. Al principio te da miedo y te da ansiedad y luego sales todo mal del concierto, así de, es que pasó esto y esto y esto. Pero poco a poco también te das cuenta de que vas mejorando y son detalles que para el siguiente concierto tienes en cuenta. Todo detalle que vaya pasando durante un concierto, durante un ensayo, te deja un aprendizaje para que tú vayas mejorando para el siguiente. Entonces hay situaciones que pasan en un concierto, por ejemplo, es que se equivocó porque no entendió una entrada. Entonces ya sabes que para la siguiente tienes que hacer la entrada de una manera más clara, ¿no? Es que se equivocó porque, no sé, se le fue el ritmo o no entendió el ritmo. Entonces ya sabes, pones tus anotaciones y ya sabes que a la siguiente tienes que hacer énfasis en ese ritmo o en esa melodía. Ya sobre los detalles técnicos de que a alguien se le rompa una cuerda o algo así, pues bueno, ya no es como que realmente puedas hacer mucho, sino que muchas veces el músico pues ya a veces tendrá que salir un ratito, reparar el instrumento y regresar, pero pues es algo que no siempre pasa, ¿no? Realmente nunca pasan tantos detalles técnicos como que se rompa una cuerda o algo así, y a veces también son cosas que los músicos pueden solventar por sus propios medios, es como que pueden realmente resolverlo, se van un ratito, unos 2 minutos, cambian la cuerda así súper rápido y regresan. Y por ejemplo, esa parte que comentas de cuando tú tocabas en una orquesta, no eras director, todavía eras músico. ¿Te sirvieron esas experiencias como músico al momento de estar al frente? ¿Tienes cierta empatía de, a mí me pasaba eso, o yo llegué a hacer esta cosa, o yo me llegué a sentir de esa manera, me llegó a ocurrir tal accidente? Yo sé, yo aprendí de esta manera, le voy a explicar de esa manera a ver si a él también le funciona. ¿Cómo manejas esa relación de estudiante-maestro? Es bien interesante porque sí, o sea, a mí me sirvió mucho ser músico y estar en orquestas, porque yo estuve desde estar en el atril de atrás, que ni siquiera tenía silla, hasta llegar a ser principal de sección. Fui principal de sección 5 años en la orquesta de la Universidad Autónoma. Entonces, la forma en la que ve el músico desde un atrilista, el que está más atrás, hasta el jefe de sección, es que empieza a cambiar, ¿no? Pero tú te das cuenta de cuáles serían tus necesidades. O sea, si te regresas en el tiempo y dices, pues estás tocando como atrilista, ¿cuáles son las necesidades de un atrilista? ¿Cuáles son las necesidades de un jefe de sección? Y ya después como el líder, como el jefe, como el director de la orquesta, yo me acuerdo de esas cosas, ¿no? Así de, a mí me hubiera gustado que me explicaran esto así porque no lo entiendo. A mí me hubiera gustado que me trataran de esta manera, ¿no? O que pasara esto. Entonces yo como director, esa experiencia que tuve, pues yo la utilizo, ¿no? Entonces a veces les explico de tal manera en la que a mí me hubiera gustado que me explicaran o les doy tal indicación de la misma manera que a mí me gustaría que me la dieran porque es difícil. En el oficio de director de orquesta de la vieja escuela es muy diferente al de la nueva. Entonces los directores de orquesta de la vieja escuela tienen esta idea de que el director es como un dictador, perdón, es como una persona súper ruda y muchas veces es así como muy tajante y se la pasa gritando como en las caricaturas, Sí. pero ya esa figura ya no existe. El director de orquesta como dictador ya no es eficiente, sino que tienes que buscar un nuevo acercamiento a los músicos, porque eso de estar haciéndolos menos, esto de estarles gritando ya es total cosa del pasado y es una cosa también un poquito, digamos, denigrante para los músicos, ¿no? Entonces a mí me llegó a tocar directores así súper dictadores que te gritaban, te insultaban. Entonces esas prácticas, esas cosas que tú dices, a mí no me gustaría, a mí no me gustó que lo hicieran, yo no las hago con la gente, ¿no? Es una parte bien importante del crear un proyecto musical nuevo y empezar a cambiar este concepto del director de orquesta, desde el cómo explica las cosas, ¿no? Desde el respeto a las personas, el motivar y también el cambiar esta imagen, lo que te decía de si necesito explicar algo con un meme lo voy a hacer, cosa que algún director de la vieja
escuela no va a ser, ¿no? Es como es inconcebible cómo voy a meter un meme. No, es como que si le quitaras prestigio, seriedad a su trabajo, ¿no? Ajá, sí, así como de, no, ¿cómo voy a meter un meme? No, pero a veces es importante porque tenemos que interactuar con las personas. Realmente los nuevos músicos van a ser los grandes, bueno, los nuevos músicos de ahora van a ser los grandes músicos de mañana, ¿no? Entonces, estas nuevas prácticas, el cómo se les trate va a definir mucho sobre su carrera en unos años. Y por ejemplo, todo esto que acabamos de mencionar, el cómo comunicarse con los músicos, el método que tú utilizas y todo, a fin de cuentas a una persona que expresa lo que hace o lo que le gusta, es punto para críticas. ¿Cómo ha sido, cómo manejas esta parte? O sea, ¿te han llegado a golpear duro, te han llegado o son más los buenos puntos o las buenas referencias que te dan a las críticas malas? Yo creo que hasta ahora he corrido con bastante suerte y los buenos puntos han sido más, pero las críticas de repente sí son muy intensas, ¿no? A veces todavía existe este viejo pensamiento musical de que la gente se hace menos o si alguien toca más hace menos a los demás como si por el hecho de tener más tiempo tocando pudiera tener el derecho de insultar o criticar a los nuevos, ¿no? Por ejemplo, ser un director nuevo en una ciudad donde no hay directores es todo un reto para mí, porque es llegar a hacer algo que nadie hace porque la gente cree que solo los que ya están lo pueden hacer. Ah, Entonces, obviamente llegan las críticas, obviamente, por ejemplo, el año pasado fuimos a la Ciudad de México, regresamos y hubo gente que le encantó y hubo gente que nos criticó simplemente por el hecho de ir, ¿no? Y muchas veces esas críticas, a veces tomas lo bueno, ¿no? Tomas lo que puedes de una crítica así, ah, pues este punto sí lo puede mejorar, pero le quitas todo lo malo, ¿no? Entonces en mi visión es como yo tomo lo bueno que pueda de la crítica y lo que no me sirve, lo que ya es pura bulla, pura molestia, eso yo lo veo como que ya no importa, ¿no? Realmente no me tiene que afectar, porque si yo dejo que me afecte, entonces me voy a quedar atrás, no voy a estar, me voy a vivir deprimido. Y como director de orquesta siempre vas a tener esas opiniones divididas. Realmente nunca le vas a gustar a todo el mundo, o no todo el mundo va a decir, ah, es que es bien chido. O no todo el mundo va a decir, ah, es que me gusta su técnica. Va a haber gente que va a decir, no, es que la verdad no dirige. Ah, es que la verdad no me gusta lo que hace. Ah, es que está muy chavo. Ah, es que yo lo conocí y no tocaba, ¿no? Entonces, realmente tomas lo bueno y lo demás ya no es importante, ¿no? Porque son prácticas que ya no deberían tener cabida en la vida musical, ¿no? Esto de criticar a la gente simplemente porque no estás de acuerdo con cómo toca, cómo lo hace, es una idea ya súper de antaño que debería erradicarse totalmente. sí, sobre todo por esa parte que comentas de que, está muy chavo. A veces la edad la toman como si fuera un factor muy clave, ¿no? Y no simplemente es cuántos años tienes de edad, sino cuántos años tienes estudiando, ¿no? Porque tú empezaste desde muy chico y incluso con tu experiencia como músico, partícipe, como maestro de música y ya estudiando ya como una carrera, el ser director de orquesta, pues a fin de cuentas es algo que la gente no ve y precisamente para eso es este tipo de espacios, ¿no? Para que puedas, por decir, explicarte o dar a conocer qué es lo que hay atrás. O no es nada más, mira, Chris es director y nada más se puso ahí y empezó y le hace al juego, ¿no? Sino que tienes una preparación a fin de cuentas desde esa edad de 11 años que tú empezaste ese análisis, ya empezaste tu preparación. Y obviamente la mayoría de las personas, no digo que todas, las que critican más son las que menos entienden las cosas, ¿no? Y incluso si te pones, es muy diferente una crítica a una opinión, ¿no? Porque está la crítica constructiva y está el simplemente, no me gustó. Pero ¿por qué? No, no me gustó. A veces implica más el hecho de que hay cuestiones personales, incluso juega un poquito, podría decirse en algunos casos, no en todos, envidia, cosas así. Pero, por ejemplo, no sé si has tenido algún acercamiento con alguien de la vieja escuela, así que te diga, no, pues yo difiero con tu manera de impartirlo, o con alguien que tenga
un carácter crítico más fuerte, a ser más detallista, más, es que te faltó ahí, o sea, algo muy insignificante, pero que esa persona está tan capacitada que lo nota. ¿Has tenido alguna plática o algo así? Fíjate que sí, yo soy mucho de entrar a cursos. Hace poco yo estuve en un curso en Jalisco con otros 40 directores, ¿no? Entonces tomamos clase con un maestro de Brasil, se llama Marcos Martins Araujo, eh, y realmente esta persona sí corregía tu técnica, pero me gustó mucho la manera en lo que lo hacía, ¿no? Porque su manera de corregirte era más bien el amplificar las cosas que estabas haciendo para mejorar, ¿no? O sea, es como te decía, este movimiento que haces aquí no funciona por esta y esta razón, cámbialo por este, y si no te gusta, intenta hacerlo de tal manera, ¿no? O adapta el movimiento a ti. Entonces, también ahí me topé con personas bien chidas, personas bien interesantes como Oscar Bustamante, un director del Estado de México, que nos compartía todo su bagaje musical. O sea, es una persona que constantemente está en contacto con la música y está haciendo cosas. Y es una persona que tiene tanta experiencia, pero se me hizo tan agradable que él con su experiencia llegaba y te veía así como que tú no tenías tanta experiencia como él y te explicaba. Llegó el día en que tuve que dirigir y yo le dije, oye, mira, es que voy a hacer esto y esto y esto. Y él me dio un feedback, me dice, mira, esto están bien, esto cámbialo por esto, yo opino esto. Y es de una manera muchísimo mejor la forma en la que estas personas te van corrigiendo, porque desde su experiencia te dicen cómo una idea que tú tienes puede ser mejor, en lugar de totalmente descalificarlo, como muchas veces pasaría. Sí, es como esa parte del, no, así no se hace, estás bien, güey, o Ah, cosas así. exacto. No, oye, sé lo que estás intentando de hacer, pero ¿qué te parece si lo intentas de esa manera? O sea, en lugar de cerrarte esa puerta, abrirte otras tres para Ajá. lograr llegar al mismo objetivo, ¿no? Sí, pasa mucho, en especial, bueno, como maestros de música siempre es bien difícil. Y a mí me tocó muchos maestros que era como de, no, eso está mal. O incluso pasa que una vez me equivoqué en un recital y un maestro así me super cagó, ¿no? Prácticamente me dijo, no, tú no mereces que te dé clases o algo así, ¿cómo te atreves a hacer el ridículo, no? En cambio, me tocó otros maestros que me decían, no, es que no pasa nada si tienes nervios o si te equivocas, y habrá otras oportunidades y tienes que mejorar, ¿no? Entonces yo también como maestro trato de ser así, ¿no? Eh, Siempre es como que está ese nervio de equivocarse o que pase algo, pero la idea es amplificar las ideas de los alumnos, ¿no? Que alguien vaya encontrando su propio camino de la interpretación y al principio pues tú le das todas las indicaciones y poco a poco van generando sus propias ideas interpretativas y tú ya le vas diciendo, no, es que mira esto aquí por esto o aquí si tú quieres hacer esto lo puedes hacer de esta manera. Entonces no se trata solo de como tú dices, estás bien, güey, no te sale, ¿no? Porque eso no ayuda, ¿no? Solo generas personas que después tienen ansiedad porque no les sale nada o porque después están súper traumadísimas y tienen el más mínimo error y ya se les acaba el mundo. Y un error no es para que se acabe el mundo, ¿no? Vivir con el error cuando tocas es algo que siempre va a pasar y siempre tengas un año tocando, tengas 15 tengas 50 años tocando, te puedes equivocar un día, puede pasar, puedes ser un profesional y te puedes equivocar, ¿no? Y no pasa nada porque vas aprendiendo, o sea, lo único malo de equivocarse es el no aprender, ¿no? No mejorar. Y esas actitudes de maestros que te critican, de maestros que son así súper rudos, de, estás bien, güey, o no te sale y ya no eres digno de la música, no ayudan realmente a generar mejores músicos, ¿no? Hay gente que después vive súper traumada, súper preocupada porque no son buenos músicos y realmente lo que no tuvieron fue una buena motivación para hacer la música como ellos querían. Sí, no, a fin de cuentas es como lo que se mencionaba, lo del cómo eran en la vieja escuela. Hay veces que se hereda, ¿no? Esa manera de impartir la música y pues a final de cuentas hay personas como tú, como Bustamante que comentas, que son para romper ese molde, ¿no? Tienen otra perspectiva, ven las maneras de una otra cosa, ¿no? O sea, a mí me trataron así, ¿yo por qué lo voy a hacer? Yo sé el estrés que me genera como músico, incluso como artista, eso te puede llegar a generar un bloqueo
un bloqueo de creatividad o algo así, ¿no? Me imagino. Entonces, a fin de cuentas, ser director, ser maestro, es ser un impulsor, un motor a que la persona se realice. Porque si tú eres el que le dice que no lo va a lograr o así, se va a bloquear esa persona o se va a deprimir o simplemente lo va a dejar por la paz y ya, bueno, pues tanto que me estás repitiendo que no lo sé hacer, pues lo dejo de hacer y ya. En cambio, la manera de llevarlo a veces es como psicología inversa, ¿no? También juega mucho ahí el hecho de que es que eres bueno, pero puedes ser el mejor. O sea, decirle de cierta manera que se esfuerce más, pero sin decirle, oye, estás mal en esto, estás mal en esto, sino sacarle un poquito de más brillo a esos puntos buenos que tiene para que empiece a levantar lo que lleva arrastrando de puntos malos. Sí, bueno, para mí la idea es generar espacios sanos para la enseñanza y para la música, ¿no? En la orquesta donde yo estoy, la OFEB, es el punto más importante. La orquesta funciona con base en un ambiente sano. Ahí nadie se critica, ahí nadie se puede estar peleando, ahí no es como que la gente vaya y esté criticando porque sí o esté diciendo. La idea es generar un espacio sano, donde los músicos se sientan bien y donde si te equivocas no pasa nada, ¿no? Muchas veces estamos en un ensayo y a veces no salen las cosas y las vamos trabajando de poquito en poco, ¿no? La idea es generar que los músicos tengan confianza, que los músicos encuentren espacios sanos para que puedan desarrollarse sin tener como traumas psicológicos, por decirlo así, y también con los alumnos, ¿no? La idea es que cada vez haya estos espacios donde las personas y los músicos vayan cambiando sus prácticas y vayan generando estos espacios sanos donde la gente esté motivada para hacer las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí todavía me tocó bastantes cosas muy rudas, ¿no? Me tocó que tener maestros que de plano sí te decían, no, pues estás bien, güey, o ¿por qué haces eso? ¿No? Te regañaban por cualquier cosa. Pero en mi caso yo tenía como una convicción muy grande, ¿no? De seguir con la música, ¿no? Desde la primera vez que yo vi un concierto sinfónico, no recuerdo bien el año que era, pero era como más o menos 2008, una vez vinieron a tocar Queen Sinfónico y ese día para mí hizo match la idea de la música clásica con el rock y me gustó muchísimo. Entonces pasaron como 5 años hasta el punto en el que ahora yo estaba tocando Queen Sinfónico en una orquesta, ¿no? Fue totalmente un logro de 5 años pasar del yo estoy viendo así en la butaca de lo más lejos a decir yo ahora estoy tocando, ¿no? Pero yo tenía esa convicción muy fuerte en que incluso aunque a veces era muy rudo para mí las exigencias y me tocó estar ahí llorando en clase, me tocó estar ahí sufriendo o todo acongojado porque no me salía algo estudiando horas y horas y horas, yo sé que puede haber mejores maneras para que si un músico un día va a nuestros conciertos y dice, yo quiero tocar eso algún día, yo quiero ser músico algún día profesional, no tenga que pasar por los mismos 5, bueno, pueda pasar por los mismos 5 años, pero de mejor manera, ¿no? De lo que la pasamos pues todas las generaciones un poquito anteriores. Sí, como quien dice los pioneros, ¿no? A fin de cuentas, ustedes no tuvieron a alguien atrás que buscó la manera de cómo llegarlos, ¿no? Fue como, yo lo aprendí de esta manera, lo voy a enseñar de esta manera, y si no aprendes así es porque no sabes. O sea, y el romper ese molde, como tú lo dices, es un estado donde no hay directores, donde se inicia algo nuevo, lo que es la dirección de orquesta. Yo siento que es una responsabilidad muy grande, ¿no? Tanto como con tus músicos como contigo mismo, porque a fin de cuentas es un logro que tú quieres llegar digamos, a futuro tener una visión muy diferente. Por ejemplo, lo que haces ahorita no es lo mismo que era yo cuando era estudiante a como soy ahorita como director. Tengo una perspectiva muy diferente del cómo tratarlos, del cómo enseñarles, cómo explicar las cosas. También eso, el estarse actualizando con pues las redes sociales y todo eso. ¿Qué referencias, como mencionabas de los memes, por ejemplo, qué referencias les puedo dar para que entiendas ese sonido? A veces de lo más burdo sale lo más complejo. Entonces, me imagino que tú el día de mañana te ves súper arriba. Yo, por lo menos en lo personal, yo sí te veo con un futuro muy brillante, con esa disciplina, con ese trabajo que llevas, porque no es la suerte que mencionas de que has tenido suerte, ¿no? Simplemente son los resultados de un trabajo que se hace con ganas. Y el ambiente en esa orquesta, como dices, un ambiente sano,
simplemente para eso, o sea, lograr las cosas. Si estás tratando de desenvolverte en algo que es lo que te gusta, como lo que es la música, es el arte, porque entre los mismos compañeros que buscan lo mismo tendrían que estarse poniendo el pie o estarse saboteando o estarse tirando piedras entre ellos, ¿no? A fin de cuentas el ambiente que tú pones como maestro o como director siento que es pieza clave para que el músico aspirante pueda llegar a incluso a pisar lo mismo que has pisado tú. Sí, yo creo que eso, el empezar a ser pioneros para cambiar las cosas, ¿no? Va a tardar tiempo, obviamente va a tardar tiempo y va a tardar muchos músicos, pero cada vez que llega alguien en la orquesta y escuchamos la misma historia, es que mi maestro me trató mal o esto, y son historias que escuchas todo el tiempo, pero luego dices, es que la verdad en la OFEB me siento muy bien, la OFEB la gente es como bien alivianada y somos como amigos, y esa es la idea, ¿no? Que no solo yo, sino que la Concertino, Nicte, los demás músicos, los principales de sección, los músicos del Tutti también tengan esa filosofía y ellos también lo enseñen de esa manera, que ellos vean y sientan y estén ahí con realmente el espíritu de cambiar las cosas y que cuando ellos vayan a otros proyectos sepan cómo hacerlo mejor, ¿no? Que ellos generen después sus propios proyectos, porque una de las cosas de la OFEB también es la idea de que tiene que haber más proyectos culturales que funcionen y que sean sanos en San Luis, porque no hay tantas orquestas, ¿no? Yo cuando viajé a Guadalajara había como 20, ¿no? Entre todas había un montón de coros, un montón de orquestas, y ves que San Luis son contadas, o sea, hay menos orquestas que los dedos de tus manos, entonces que hubiera más, que empezaran a funcionar de otras maneras, que hubiera más oportunidades para los músicos y que estos músicos el día que dejen de tocar con nosotros se vayan a otras agrupaciones y sepan cómo hacer las cosas, que puedan inspirar a otras personas, a sus alumnos, a sus proyectos y empiecen a generar este cambio de mentalidad a una música que realmente colabore y que realmente le va a hacer muy bien a San Luis, porque San Luis es un lugar con muchas posibilidades, pero no siempre se le ha dado el enfoque que se necesita a la cultura o al arte. Entonces, poco a poco ir cambiando la mentalidad para que las cosas vayan funcionando. Por ejemplo, hay un compositor con el que yo trabajo bastante, se llama Jesús Flores. Eh, Él compone con base en las lenguas nativas, con base en cosas de la Huasteca. Él hizo investigación de campo y se fue a la Huasteca a buscar la música que se hacía allá, ¿no? A buscar sobre cómo funcionaban los sones, cómo funcionaba la música triqui y la combina. Entonces él hace música clásica combinándola con las raíces de San Luis Potosí, ¿no? Con las raíces de las lenguas nativas que él encuentra y que él estudia. Y es una cosa bien interesante porque de repente eh, cambia la manera en la que funciona la música y empieza a darle un enfoque diferente a San Luis. Sí, a fin de cuentas, como tú dices, hay pioneros y cada pionero es una piedrita diferente que está poniendo para levantar este puente, que es para, como tú mencionabas hace rato, los músicos de hoy son las estrellas de mañana. Y a fin de cuentas, no sé, a quien estudia las raíces de la Huasteca, que estudia esa música, que la proyecta, que la comparte, va a despertar el interés en alguien. Y ese alguien va a despertar el interés en alguien. Y entonces ya no están en cero. O sea, ya está alguien haciendo la base. Por ejemplo, en este caso, tú con tu orquesta ahorita, lo que estás haciendo es generarles una base de cómo enseñar, de cómo aprender de diferentes maneras para el día de mañana de que ellos sean maestros o que lleguen a otro grupo puedan ser la persona que hace la diferencia, porque a fin de cuentas es lo que yo veo que se está haciendo, ¿no? Las cosas son las mismas, pero con ese estilo o esa esencia diferente, que a fin de cuentas es lo que te llega a resaltar, porque como mencionas en Guadalajara hay como 20 orquestas, pero no a todas las siguen o no todas son favoritas. O sea, puede ser que todas tengan músicos, perdón, muy talentosos, pero a fin de cuentas cada uno tiene algo diferente. Si pones a tocar a tu orquesta la misma pieza que otras 5 orquestas, todas se van a sentir diferentes, aunque sea la misma partitura, aunque sean los mismos instrumentos, aunque sea lo que quieras, pero cada uno lo hace de manera diferente y yo creo que esa es la parte que tú como director, como pionero, como tu maestro en ese momento, este
es lo que están aportando desde ahorita, ¿no? A lo mejor adentro de 2, 3 generaciones, ya tu sistema que estaba al 20% ya llega alguien a impartirlo desde un 60%, porque sí, digamos tu heredero de conocimiento o de práctica, lo impartió alguien más a alguien más, y es como una cadenita de contagio, ¿no? Y respecto a eso que mencionas sobre de que compartir esa esencia, esa música, sí, ese arte, ¿no? Es como que algo muy diferente también porque, bueno, yo con la música de que escucho desde chico siempre ha existido como que esa rivalidad, ¿no? Incluso con los compañeros de escuela de que, no, escucho rock, no, yo también, no, ¿cuál banda escuchas? No, yo escucho Queen, eso no es rock, o cosas así, ¿no? Incluso a nivel orquesta me imagino que es algo muy diferente el hecho de que, mira, no queremos el renombre, queremos compartirlo. O sea, ese chip, esa mentalidad nueva que no simplemente se está viendo con, por ejemplo, las uniones que se hicieron en el rap o Los Ángeles Azules con Sinfónico o cosas así, sino que ya es a un nivel, digamos, algo que veíamos más como para intelectuales, para eruditos, algo inalcanzable, como tú mencionabas que era como que los dioses de la música, ya es algo que se puede hacer común, que la gente quiera empezar a consumir este tipo de música. ¿Por qué? Por la manera en que lo estás haciendo, porque es diferente a lo que ya se venía haciendo. Sí, ese es un punto bien interesante. Muchas veces lo primero que la gente piensa de la música clásica es que es aburrida, pero es todo menos aburrida. Hay muchísimas cosas entretenidas, muchísimas cosas bien interesantes en la música clásica. Y yo creo que todos se pueden acercar a ella, tanto desde los más chicos hasta los más grandes. A veces solo es cosa de que encuentres la pieza, de que encuentres la interpretación, de que encuentres ese punto en el que digas, es que esta pieza, la verdad es que está bien chingona. Me encanta esa pieza. Y así funciona, poco a poco vas encontrando piezas que te gusten y toda la gente puede participar, toda la gente puede decir, yo quiero ser músico clásico, yo quiero empezar clases de violín, yo quiero empezar clases de oboe, de flauta, de contrabajo, y darse cuenta de que no es algo tan lejano, ya no es esa imagen de, es que la gente que va a ver a los conciertos de música clásica va de traje, con corbata, con vestido. No, puedes ir en chanclas a ver un concierto de música clásica y no pasa nada, porque los músicos también de música clásica ya no son esa figura, ¿no? Ya el nuevo director de orquesta ya es una persona que ve memes, es una persona que usa Converse, es una persona que come chetos y es como cualquier otra persona con la que puedes convivir. Igual los violinistas, los chelistas, esa figura lejana que sale en la tele del músico clásico ya no existe. Los músicos clásicos son como cualquier otra persona, son personas bien interesantes que simplemente se desarrollan en el mundo de la música y no lo hace lejano. Más bien es muy cercano el tener yo creo que todos conocemos a algún violinista, algún chelista, algún guitarrista clásico y acercarse poco a poco a la música que ellos hacen es algo bien, bien importante y bien interesante y no quita que a fuerzas tengas que escuchar solo eso, ¿no? Hay muchísimos músicos clásicos que les encanta el reggaetón, ¿no? Gente que le encanta la cumbia y luego le gusta el rock, porque yo siento que si bien cuando yo estaba en la secundaria también era como, te gusta el rock, te gusta el reggaetón, te gusta la cumbia. No, ahora te puede gustar lo que sea y puedes tener tu playlist bien variado donde estás escuchando Tchaikovsky y luego estás escuchando una cumbia de Los Ángeles Azules y luego escuchas a Queen, ¿no? Entonces es algo bien, bien interesante cómo la gente empieza a convivir con la música de manera conjunta sin tener que pelearse con la idea, ¿no? O sea, quitar esas etiquetas sobre cómo funciona la música clásica es una cosa también bien importante para que la gente se acerque, para que los niños empiecen a tocar música clásica, para que también los adultos le quiten esa etiqueta de que es música aburrida, porque no lo es. Sí, a fin de cuentas cambia como un estereotipo, ¿no? O sea, se tenía como un molde, como una pintura de, no, si quieres ser un músico clásico tienes que verte así, o tienes que vestir así, o si no, inclusive el hecho de que la gente le llame más la atención la música clásica, o incluso el hecho de asistir a una presentación en vivo, es eso, ¿no? O sea, se sienten identificados porque no es una persona de un traje caro, lamidito, boleadito, lo que tú quieras,
ya es una persona con jeans, camisa y sus Converse, ¿no? Como tú dices, mira, o sea, inclusive la manera en cómo visten puede ser la manera en la que tú vistes y te sientes identificado, pero ya es más como una conexión, ¿no? O sea, ya no es simplemente tratar de conectar con la gente con el sonido, sino también con lo que ve. Mira, es una persona normal, como tú dices, también ve memes, come chetos, todo lo que quieras. Es una persona sociable, tiene más cosas que hacer, no simplemente se dedica a la música clásica, ¿verdad? No voy a ir a su casa y es todo lleno de instrumentos, ¿no? O sea, también tienen una familia, tienen amigos, tienen otros gustos, practican deportes, escuchan más géneros de música, como tú lo mencionas. Por ejemplo, y esa parte de qué hace Christopher fuera de la orquesta. Uy. Ok, pues bueno, la verdad es que la música sí te consume una buena parte de tu tiempo, pero yo tengo etapas en las que me he dedicado al activismo. Por mucho tiempo yo estuve en Greenpeace, estuve haciendo campañas, estuve en el lado legal de Greenpeace, estuve trabajando, haciendo ahí bastante activismo, trabajando un poquito con campañas que tenían que ver con los plásticos. Me gusta el deporte, soy una persona que va al gimnasio, que hace esgrima, también hago un poquito de esgrima y de sable de luz porque soy súper fan de Star Wars, Ujú. entonces eh, me parece que conociste a Ángel que también hace Sí, esgrima sí, de sí. Star Wars igual que yo, entonces hago esgrima, leo, veo películas, voy al cine, me encanta ir al cine, me encanta ver películas, me encanta ver series, me encanta comer chetos, soy fan de los chetos. Eh, Voy con los amigos, salgo, voy al billar, o sea, realmente, pues la vida de cualquier persona de veintitantos años, eh, normal, pero pues hago cosas musicales, ¿no? Sí, no es como puedo hacer todo lo que los demás hacen, pero esto es lo mío, ¿no? O sea, la orquesta es algo en lo que te puedes desenvolver de manera libre, de manera, no sé, incluso de ponértela como un reto, ¿no? De quiero lograr ser esto, me voy a poner esta rutina como si fuera el gimnasio. No sé si al gimnasio, por ejemplo, vas por estética, vas por salud, vas por lo que quieras, pero a fin de cuentas, cada que una persona va al gimnasio y el mismo instructor te pregunta, no, pues qué es lo que buscas, no, perder peso, marcarme o crecer o no sé. Me imagino que con tu proyecto de la orquesta es lo mismo. Como activista tenías otro objetivo muy diferente al de la orquesta, y como maestro de música incluso tenías un objetivo muy diferente. O sea, hay que también separar las cosas, que no porque hagas diferentes cosas significa que vas a irte a los extremos. A fin de cuentas puede ser un bien común, que es el lograr ser ejemplo a seguir para alguien o dejar huella para que alguien más pueda pisarla y poner la siguiente, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, igual desde el activismo me parecía, yo siempre tenía como esa misión, ¿no? De que hubiera más activistas, que hubiera más personas que se preocuparan por el medio ambiente y por lo que está pasando en San Luis, ¿no? No se trataba solamente de, voy a hacer esta campaña porque sí, o voy a recaudar firmas porque sí, sino que era una manera de tratar de inspirar gente, ¿no? El tratar de explicarle a una persona por qué a veces ¿por qué cargar con tu propia bolsa para el súper, ¿no? ¿Por qué no usar un popote? Se trataba como de generar pequeños cambios en la gente, ¿no? Igual en la música y con los alumnos es lo mismo, ¿no? Encontrar ese balance para que los alumnos sean músicos, ¿no? Aunque no se vayan a dedicar a la música, ¿no? Aunque vayan a ser doctores o veterinarios o ingenieros, que encuentren cómo funciona la música como un lenguaje y que les sirva, ¿no? Porque de cierta manera a todos nos sirve el poder comunicarnos de manera musical y de todas maneras, no sé, siempre habrá la oportunidad de que puedan tocar una canción, de que puedan tocar una pieza, de que puedan seguir eh, practicando, ya sea por gusto propio, porque quieran estar en algún concierto o porque realmente quieran dedicarse a la música. Entonces es este afán de poder inspirar a otros a, a lograr más cosas y que las cosas vayan fluyendo un poquito mejor. Sí, por ejemplo, esa parte que mencionabas del que puede ser doctor, puede ser abogado, puede ser lo que tú quieras,
pero aparte tener el hábito de la música. Un maestro una vez nos comentó nos dictó ese pensamiento ahí en el tecnológico y se me hizo algo muy, muy interesante, como que muy profundo y muy empático a lo que acabas de mencionar. Él decía que el, el ejercicio, dormir bien y comer bien nutren y embarnecen el cuerpo. Las matemáticas, el dibujo y la música nutren y embarnecen el espíritu. Y a fin de cuentas, pues yo tengo una tía que es doctora, pero también es organista, toca también, o tengo otra tía, su hermana, es editora, fotógrafa y todo eso. Y aparte es tecladista, o sea, no necesariamente tienes que dedicarte al 100% a la música, o sea, es un gusto, es un hobby a fin de cuentas. Es como si voy al gimnasio, no me voy a dedicar toda mi vida al gimnasio, o no me voy a dedicar toda mi vida a practicar esgrima, o no me voy a dedicar toda mi vida a ser activista. O sea, son cosas que me complementan, ¿no? Y a fin de cuentas es lo que me hace ser lo que soy ahorita. Tú, Christopher, de hoy, ¿cómo te ves a un Christopher dentro de 15 años? Ok, dentro de 15 años, pues yo me veo dirigiendo, me veo trabajando con orquestas todavía. No sé en dónde ni en qué lugar, pero me veo todavía dirigiendo, me veo mejorando constantemente, me veo buscando estas oportunidades para que la gente siga creciendo porque pues ya llevo como 16 años, 17 aquí, entonces en la música creciendo poco a poco, pues yo creo que otros 15 me veo creciendo, dando conciertos, inspirando a la gente a que siga ese sueño de buscarlo, que si realmente quiere ser músico que lo intente, ¿no? Porque yo lo pude hacer, entonces yo creo que realmente cualquier persona que tenga realmente la convicción y que vaya encontrando poco a poco los medios para buscar hacer música lo puede hacer, ¿no? Ya sea como tú dices, como hobby o realmente que se dedique a la profesión de ser músico, pero que encuentre, si realmente la música le está llamando, pues yo pienso que debe enfocarse a eso. Y yo me veo ahí, sí, dirigiendo, haciendo música por muchísimo tiempo más, haciendo un poquito de lo que me gusta como siempre, ya sea que siga tocando tangos, que siga, no sé, cantando en alguna banda de rock, aunque ya tenga bastantes años, o que siga dirigiendo música, la verdad es que yo me veo inspirando y dirigiendo por muchísimo tiempo más. Y bueno, ahora tienes presentaciones por delante, tienes fechas ya confirmadas, están por verse. Pues tenemos dos fechas siguientes. Vamos a estar el 9 de abril. El sábado vamos a estar en la iglesia de Saucito. Y el 12 de abril en la iglesia del Carmen vamos a presentar con la Orquesta Filarmónica Ernesto Báez, que es la orquesta con la que yo dirijo. Ujú. Vamos a presentar un programa muy interesante que es Música Funeral para la Reina Mary. Es una obra de Henry Purcell que es un poco fúnebre porque se compuso cuando falleció la reina de Inglaterra, más o menos por el siglo, bueno, poco antes del siglo XVIII. Y vamos a presentar el Stabat Mater de Vivaldi. Stabat Mater es un tipo de obra sacra que narra el dolor de la Virgen María tras la crucifixión de Cristo. Entonces es un programa totalmente de Semana Santa. Vamos a tener estas dos fechas, 9 de abril en la iglesia de Saucito, 12 de abril en la iglesia del Carmen. Vamos a tener una tercera fecha en Santa María, pero todavía no tenemos definido mucho de cuándo va a ser, pero igual estaremos anunciando en las redes sociales estas fechas. Puedes compartirle a la gente tus redes, tus páginas para que te pueda seguir y pueda estar al tanto de las fechas. Pues nos pueden encontrar en las redes sociales como Orquesta Filarmónica Ernesto Báez o por sus siglas OFEB. También nos pueden encontrar a través de Gran Tunal, que es como una asociación cultural. Entonces todas las redes de Gran Tunal les van a conducir a la Orquesta Filarmónica Ernesto Báez. Nos pueden seguir en Facebook, en Instagram. Pronto vamos a ver si tenemos ahí por ahí un TikTok para seguir haciendo un poco más de contenido y que la gente se vaya enfocando a la música clásica y nos vaya conociendo. Y pues sí, como Orquesta Filarmónica Ernesto Báez. Ok, no sé si quieras dar algún mensaje, dar alguna idea de lo que es la música clásica para ti, algún pensamiento que quieras decirle a la gente. Pues
para mí la orquesta, la música clásica de la orquesta es un medio de comunicación muchas veces incomprendido, pero que nos deberíamos de acercar un poquito más. Muchas veces el sentimiento justo que no encontramos en la letra de una canción lo vamos a encontrar en una pieza clásica y nos vamos a sentir un poquito más identificados, un poquito más comprendidos. Entonces, si no han tenido la oportunidad de escuchar, no sé, a Mozart, a Beethoven, pueden buscar un poquito, ¿no? Pueden buscar alguna pieza y les aseguro que van a encontrar algún sentimiento que vaya con acorde a su vida, van a encontrar un poquito del soundtrack de su vida. Entonces, acérquense a los proyectos de música clásica, acérquense también a básicamente a todos los proyectos musicales que les vayan agradando, escuchen, empápense de todo, realmente no se cierren a solo un tipo de música, busquen siempre lo que hace el vecino, lo que hace las personas locales, los proyectos locales de música, estas personas que están sacando sus discos, estas personas que están sacando sus proyectos, yo les aseguro que van a encontrar cosas bien interesantes y que probablemente van a encontrar a la siguiente estrella entre sus conocidos. Muchas gracias, maestro, muchísimas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por estar aquí con nosotros y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos el día de hoy, amigos. Cuídense.